Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con lo visto en la clase anterior, que hablábamos sobre los personajes homéricos. Principalmente estábamos trabajando al héroe. Hoy veremos o continuaremos con el héroe. Continuaremos también con los dioses y finalmente veremos a los hombres dentro de este contexto con todos sus valores heroicos. A pesar de las críticas que expuse en la clase anterior y que presente a partir de los postulados de Geoffrey Kirk, aquí trataré de ser menos riguroso que este autor inglés al apreciar a los principales miembros de la saga odiseica, y comenzaré con generalidades sobre Telémaco y Penélope. Continuaré en ese mismo tono para personajes secundarios, incluyendo a los pretendientes, y finalizaré con el propio Odiseo, al que voy a auscultar a partir de los epítetos que le otorga el mismo autor. Cuando hacemos una primera lectura de la Odisea, por lo regular resulta muy largo atravesar los cantos consagrados a Telémaco, y fastidia la actitud del jovencito, pero es porque precisamente el autor ha querido representar a un muchacho, y a uno muy especial. A diferencia de su otro joven, el atrevido Aquiles, Telémaco ha crecido sin padre, en medio de los cuidados de su madre, de su abuela y del aya de su propio padre. El abuelo abandonó el hogar para recluirse en su finca del campo, y con ello tenemos a un joven que es el reverso de lo que se esperaba de un griego de cualquier época: ser un hijo de su padre. En el momento en que conocemos a este apocado muchacho, su casa está invadida por los pretendientes de su madre, que atosigan su casa y lo sumen en una total infantilidad. Necesita ayuda para atravesar el umbral de la hombría, y ésta le viene del cielo. No es aleatorio que, al comienzo de la obra, cuando los dioses discuten el destino de su padre, también se aluda a Telémaco y se ponga un ejemplo digno para el joven en tal situación: Orestes. El también joven de Agamenón se hallaba en una situación similar. Egisto, el nuevo amante de su madre Clitemnestra, ha usurpado sus derechos legítimos al trono. Orestes lo ha asesinado y con ello se ha hecho hombre. ¿Podría Telémaco hacer lo mismo? Es lo que esperamos a su regreso a Ítaca, pero he aquí que el poeta ha modificado la situación y le devuelve al propio tiempo a su padre. Pero ello no demerita al muchacho, sino que Atena le ha mostrado el camino de la verdadera hombría: ser como ese padre. Así como Aquiles superó a Peleo, el destino de un joven es siempre ser y superar a su padre. El viaje que hace Telémaco de Pilos a Lacedemonia prueba al joven, y este demuestra ser la viva imagen y semejanza de Odiseo, algo que ya Helena intuye simplemente con verlo. Prudente, como se le caracteriza, Telémaco con hechos demuestra ser digno del nombre que ostenta, conjurando ese temor que siempre muestra de no saber quién fue su padre, puesto que solo lo conoce de oídas. La telemaquia, que es así como se conoce a estos cantos, es un pequeño poema de búsqueda heroica que casi pasa desapercibido para la mayoría. Pero la historia que sirve de paradigma a la personalidad del hijo es contraproducente para Penélope, y la sombra de la traidora Clitemnestra es algo que el propio Aedo rememora con el viaje que Odiseo realiza al Hades, e incluso es una advertencia que Atena hace al propio héroe. No obstante, la persona de la esposa de Odiseo devino en el mito en el prototipo de la fidelidad conyugal, pese al asedio de que era objeto. Ella sigue esperando el regreso de su amado. Su nombre, de hecho, parece aludir al famoso ardid para engañar a sus pretendientes. Fingiendo aceptar la posibilidad de un nuevo marido, solo les pide terminar la mortaja de su suegro. Sin embargo, durante las noches destejía la labor a fin de dilatar el fatídico momento de decisión. De tal suerte, Penélope parece significar la que deshila la trama del tejido. Es quizá la constante intención de retrasar la decisión de tomar un nuevo marido lo que caracteriza a esta mujer en la obra. Pero lo cierto es que también ella parece ser el reflejo, algo así como la contraparte femenina de Odiseo. A Penélope se le presenta
o se le caracteriza, mejor dicho, por su buen juicio y sus cualidades intelectuales y morales, como inteligencia, cordura, prudencia. Esto expresado con adjetivos muy claros como perífron y ejéfron, que se aplican de hecho a la heroína cuando ésta habla. A pesar de las dudas que se atisban en la epopeya, pareciera que la Edo se empeñara en hacernos ver que nada de eso es cierto, que puede existir una mujer fiel y dedicada a su marido, un ideal que no era ajeno a la poesía helena, como tendremos oportunidad de comprobar con algunos de los líricos posteriores. Penélope, y de hecho las demás mujeres que aparecen en la obra, demuestran un interés especial en lo femenino por parte de Homero, y esto llevó a Samuel Butler a suponer una autora para la Odisea. Aunque es imposible probar esta aserción, las mujeres de esta epopeya tienen una vida propia, independiente de la de los héroes con los que se relacionan, y son totalmente diferentes las unas de las otras. Calipso aparece como una mujer apasionada que se enamora de Odiseo y le retiene con intención de hacerlo su esposo, y se resiste colérica a los mandatos de Zeus, incluso vituperando las acciones egoístas de los varones, casi en un tono feminista. Circe, que se halla a caballo entre la bruja de los cuentos y la mujer enamorada, es otro rostro bien logrado. Ella no desea a Odiseo más que como amante ocasional y se goza de poder dejarlo ir. Nausicaa, con su juvenil inocencia, es también una coqueta cándida que reconoce la posibilidad de un atractivo extranjero como posible candidato a su mano, por lo que no duda en salvarlo y en aconsejarlo de la mejor manera, implicando que el reino paterno es en realidad el reino de una reina, de una mujer. Arete, que es esta soberana aludida, es presentada como una esposa común, pero oculta su verdadera autoridad que deja ver cuando sus órdenes se cumplen y con ese amor incondicional que siente su pueblo por ella. Finalmente, los rasgos maternales no están ausentes ni de la propia Penélope ni de la sombra de Anticlea en el Hades, pero lucen sobre todo en Euriclea, la fiel y dispuesta aya de Odiseo, que no deja de mostrar la autoridad de su cargo, sumamente especial de hecho en el entorno hogareño. Si bien la mayoría de los personajes secundarios de la historia de Odiseo son pálidas figuras que circundan al héroe, vale la pena notar que hay un rescate de aquellos personajes del pueblo, como los aedos, a quienes incluso denomina divinos, y es gracias al retrato que hace de estos que podemos atisbar en algo la actividad de estos profesionales en su propio tiempo. Junto a ellos aparecen los simples criados como Euriclea o Eumeo, los cuales son estimados por los protagonistas, los tratan familiarmente y ellos responden con su fidelidad a toda prueba, para hacerlos así contrastar con aquellos ingratos que están caracterizados por los pretendientes. Estos representan el mundo de los terratenientes, que se destaca frente al de los siervos, pero también ellos son símbolo del entorno caballeresco, cuyos miembros se dedican a la lucha, a la caza y a los placeres de la mesa. Un mundo que corresponde y representa una época heroica anterior a aquella a la que canta el poeta. Desde el primer momento los pretendientes aparecen como soberbios e insolentes y no pueden por tanto tener un buen final, que se presagia ominosamente desde el canto segundo del poema. Símbolos de la hibris bien pueden ser un retrato fidedigno de lo que eran los descendientes de los antiguos héroes, orgullosos de su linaje, pero fatuos y falsos en las virtudes que sus ancestros sí salvaguardaban. Los pretendientes de Penélope parecen modelados en hombres de carne y hueso, que también encontramos aludidos en la obra hesiódica. Pero vamos a pasar ahora al personaje mejor delineado del poema, Odiseo. Y para ello vamos a ver algunas características. El nombre Odiseus ya aparece en la Odisea y se hizo el más popular de cuantos designaban al héroe. Y tenemos atestiguados otras formas para la nomenclatura del personaje. Así tenemos Oliseus o Oliseus, Ulixeus, Oliseus o Ulixes, que finalmente nos daría el latino Ulises y de así vendría hacia nuestra lengua.
Según apunta Milagros Ortega, serían todas estas formas más antiguas que no recogió la tradición homérica e incluso podrían tener un pasado prehelénico. El personaje homérico que relata cómo su abuelo Autólico le impuso el nombre en relación con el verbo odisomai, estar encolerizado, fue quizá esa una invención de la Edo. El problema es que dicho término no caracteriza bien a un personaje que desde el principio más bien parece aludir a su inteligencia, a su ingenio, a su astucia, mismos que la propia Atena, siendo su contraparte celeste, su divina auxiliar, no duda, entre sarcástica y divertida, de caracterizarlo como tal. Aunque esta es sin duda la nota más especial de su personalidad, no por ello demuestra que carezca de otra gama de sentimientos. Como buen griego, Odiseo no reprime su sentir, pero en varias ocasiones descubrimos a un hombre de gran sensibilidad. Llora sin empacho de pena como de alegría, mostrará su paciencia, pero también su cólera. Odiseo es un hombre mutable, adaptativo. Las circunstancias lo impelen, a veces a una cosa, a veces a otra. Es un héroe nuevo, para un nuevo auditorio. Cuando Homero recurre al epíteto para caracterizar, para identificar a Odiseo, podemos distinguir dos vertientes. La primera se refiere a su linaje, y entonces lo encontramos como el Laértida, en clara relación de patronímico, Laertea de Odiseos, aquí en genitivo. Como sucedió antes con Aquiles o con Agamenón, cabría preguntarse entonces quién era Laertes y la manera en que su hijo respondió a esta herencia. El viejo patriarca de la Odisea no cuenta con una gran carrera heroica, salvo en algunas listas de argonautas o de la cacería del jabalí de Calidón donde aparece, pero son más bien menciones tardías. Su principal heroicidad proviene de su linaje, que remonta de hecho hasta el primer hombre, Deucalión. Por el contrario, había una tradición alterna que señalaba que la madre de Odiseo, Anticlea, antes de su boda se había acostado con el célebre ladrón Sísifo y que ese era el verdadero padre del héroe. Lo que pareciera entonces darnos razón de su carácter taimado. Sin embargo, hay que subrayar que Anticlea era también hija del destacado ladrón Autólico, y entonces la característica provendría no del lado paterno, siendo hijo de Sísifo, sino del lado materno, como nieto de Autólico. Así notamos que el viejo vínculo de padre e hijo que veíamos tan claro en la Ilíada, en la Odisea se desdibuja. Siguiendo esta misma línea, Odiseo es denominado Diogenes Odiseus, es decir, del linaje de Zeus. Nuevamente parece que se prefiere entonces la línea materna a la paterna, porque el abuelo Autólico era hijo de Hermes y por tanto Odiseo sería tataranieto de Zeus. En cambio, por su padre, su linaje se remontaba a Prometeo y a los titanes, que tampoco debemos dejar de lado, dado que Prometeo es también un hábil orador y engañador. Finalmente, se le conoce como Dios Odiseus, siendo el epíteto de este rubro el más empleado, o sea, es donde más Homero lo califica es como divino. Y dado su escaso vínculo vía parentesco con los dioses, podríamos consensuar que esto más bien es la habilidad heroica que despliega Odiseo y que es tan parecida a la de Atena. Ahora bien, el segundo grupo, que está caracterizado aquí al final, con unos guiones, epítetos que se adjudican a Odiseo, se halla caracterizado por la palabra polí. Un total de 42 veces emplea el epíteto formular politlas Dios Odiseus, es decir, paciente, divino Odiseo. 37 de ellas lo hacen en la Odisea. Por su parte, Polimetis Odiseus, es decir, ingenioso Odiseo, 86 veces es empleado, 78 de las cuales en la Odisea. Hay que señalar que ambos epítetos, a diferencia de estos anteriores, solo son empleados para el héroe y ningún aqueo más suele ostentarlos.
de tal manera que son características únicas de Odiseo que hay que tomar en cuenta para entenderlo. Para nadie sería extraño que el héroe fuera denominado paciente, políclas o polimetis, ingenioso. La astucia requiere de ambas y el éxito depende igualmente de las dos virtudes. Pero hay que notar que estos dos adjetivos son confeccionados con el epítetos, son confeccionados con el adjetivo poli, mucho. Cuando examinamos cuidadosamente ambos, descubrimos más claramente quién es el protagonista del poema. Políclas está integrado por el verbo tlao, o la idea del verbo tlao, que tiene muchos significados, pero cuya idea central es habilidad para sostenerse, habilidad para permanecer, saber someterse, ser un paciente para resistir, y de ahí que también se ha empleado para sufrir o padecer. Solo un ser paciente puede resistir los dolores de la vida. Así que Odiseo es también el que mucho padece y por ello se ha hecho paciente. El segundo epíteto, polimetis, es igualmente interesante. La metis es una habilidad ancestral que se indica como sabiduría astuta. No en vano, personificada fue la madre de Atena. La diosa Metis fue devorada por Zeus, quien así se apropió de esta habilidad que hasta ese momento solo habían poseído las diosas, como Gea y sus descendientes. Porque Prometeo, titán, por tanto descendiente de Gea, es también, en su nombre, lleva esa impronta Metis, Prometeo. No hay que olvidar que Odiseo, ya vimos, arrojaba su linaje hasta él y que, desde el otro punto de vista, era también la imagen de Atena, es decir, otro descendiente de Metis. Así entonces, él es el muy astuto, el muy artero, y ambas caracterizaciones nos revelan al tipo de guerrero que fue. Un sobreviviente, como lo prueba el poema, que solo sabiendo sufrir y resistir, empleando para ello toda su astucia, puede alcanzar la meta, sea cual sea. Hay un último epíteto que porta también el connotado adjetivo poli, que es polítropos. Cosa extraordinaria le es casi exclusivo a Odiseo. El nombre, de hecho, del protagonista es obviado en los primeros versos y solo se le enuncia como Andra Polítropos, o Aner Polítropos, perdón. El mísero Odiseo es evocado primero como eso, polítropos, un enigmático adjetivo que es muy sonoro desde su etimología. Poli, muchos, y tropos, que proviene de trefo. Así que literalmente sería el de los muchos giros. Y en ese sentido, vamos a repasar cómo lo traducen los investigadores. Murray traduce The Man of Many Devices. José Manuel Pavón traduce hábil varón. Luis Egalayes Taleya, varón de multiforme ingenio. Y Pedro Tapia traduce varón muy versátil. La razón de tales traducciones tiene que ver con el sentido que dichos investigadores dan al término. El verbo trefo significa básicamente girar, y de allí que se interprete regularmente con el sentido de mucho ha girado, es decir, ha vagado mucho, ha recorrido una y otra vez muchos lugares. No obstante, el verbo dio lugar al sustantivo tropos, que denota los giros del lenguaje, la habilidad de emplear dichos tropos en favor de un discurso ingenioso y persuasivo. De ahí que otros prefieran interpretar sobre la línea de la habilidad. Tapia señala: multum circumactus, versutus, calidus, multiplex, varios. El término empleado en español, por él, versátil, en el diccionario significa lo siguiente: que se vuelve o se puede volver, o cambiar fácilmente, de genio o carácter inconstante. Así, si bien coincide con la primera noción de que Odiseo es el que viaja por diversos sitios, el carácter inconstante que se desprende del sentido en español no cuadra mucho con lo visto de un hábil o ingenioso varón. Y ello sin contar con la semántica moderna que puede tener el término versátil, pero con todo es una traducción adecuada. A todo esto,
¿Qué habría querido decir el poeta? Pues es muy difícil decirlo. Polítropos no es un término único en la lengua griega empleada para el héroe. Los autores clásicos como Tucídides y Platón se enfocan a concebir el término relacionado con la versatilidad de la mente y propiamente con cierta inclinación a la mendacidad, es decir, a la mentira. La astucia engañosa de un ingenio que, de hecho, el filósofo Platón, por ejemplo, no duda en señalar que es la característica de Odiseo. O sea, Odiseo es un mentiroso y de hecho lo opone a la veracidad y a la sencilla expresión de Aquiles, a quien sí le parece un digno héroe. De hecho, el Sócrates platónico lo considera a Odiseo como con una capacidad no adecuada, muy semejante a la de un taimado sátiro. Dicha actitud será la que exprese por medio de este epíteto y cuadra bien con la idea manejada por el poeta en cuanto a Odiseo. Sin embargo, quizá la nota más interesante sea que este epíteto le es adjudicado a un dios y a uno muy especial, de hecho un pariente, Hermes. Según cuenta el himno homérico, y aquí aclaro que no es obra de Homero, ya veremos más adelante que se refieren a piezas de tiempos posteriores, pero este himno lo podemos datar más o menos en el siglo VI, por tanto es lo más cercano a nuestro poema. En dos momentos, ese autor del himno utiliza el término polítropos para designar a Hermes. Vamos a ver los ejemplos, los tienen en su antología. Dice el texto: parió, sobreentendemos Maya, a un hijo versátil, paida polítropon, de sutil ingenio, Jamilometen, saqueador, ladrón de vacas, caudillo de sueños, espía de la noche, vigilante de las puertas, que rápidamente iba a realizar gloriosas gestas ante los ojos de los dioses inmortales. Se me olvidó aclarar, la traducción es de Alberto Bernabé. Noten que el empleo de dos palabras del texto también se utilizan para Odiseo, el citado adjetivo polítropos y el sustantivo metis, aquí en combinación con jamilometes, que vimos se integraba en otro de los epítetos. Las habilidades del dios, ser ladrón, caudillo de sueños, espía, vigilante, no piden nada a las que Odiseo va a desplegar tanto en el poema como en los mitos. Así que Hermes se vuelve como el divino reflejo de Odiseo. La siguiente cita tiene que ver con el robo que hace Hermes, aún siendo un niño, a su medio hermano Apolo de unas vacas. Cuando éste le reclama, Hermes le propone un trueque entre ellos y comenzó el dios a pulsar su cítara, que es un ingenioso adminículo de su creación. Tienen el texto, dice: Matarife, esforzado marrullero, camarada del banquete, estás interesado por una cosa que vale por 50 vacas. Creo que dirimiremos tranquilamente nuestras diferencias desde hoy. Mas ahora dime, versátil hijo de Maya, otra vez polítrope maiados huiei, ¿acaso te acompañaron desde tu nacimiento estas prodigiosas habilidades, o alguno de los inmortales o de los hombres mortales te concedió este excelente don y te enseñó el canto divino? Nuevamente notamos cómo el dios hace alusión a la capacidad de engaño que posee, lo que Alberto Bernabé traduce como marrullero, mejaniota, alude así a las astucias y ardides para engañar y se relaciona con mejané, esa habilidad mecánica, manual, técnica para una cosa, por lo que nos está remitiendo a la idea de ingenio, pero en un mal sentido. Si tomamos en cuenta la persona de Hermes como modelo de conducta de la de Odiseo, no cabe duda que el hombre está poniendo en alto a su familia, él era descendiente de Hermes. Sus otros epítetos solo confirmarían esto. Pero pues no se puede dejar de lado que el dios es también la deidad que más movilidad tiene de los olímpicos y que de hecho en el primer fragmento se alude, el hecho de que puede viajar a muchas partes, moverse, que baja hasta el inframundo, sube al Olimpo. Así que pues seguimos entendiendo que Odiseo es polítropos porque mucho ha vagado, como su ancestro Hermes, que viajaba mucho, pero también es el de muchos retruécanos de su mente, el de muchos tropos, giros. Nunca podremos escribirlo en una sola palabra, como de hecho lo hizo el poeta. Es innegable, y ahora pasemos a hablar sobre las deidades,
que estas en Homero nos han sido heredadas con una apariencia tan humana que chocó no solo a los rapsodas y filósofos de raigambre oriental como Genófanes, y que chirría en los herederos de la también creencia oriental de las grandes religiones modernas. Es el antropomorfismo homérico el sello creativo de sus dioses. En palabras de Frankel, lo que ocurre en el mundo de los dioses es para el poeta independiente y paralelo del humano. La semejanza entre el hombre y el dios no nos debe engañar, pues basta una lectura atenta para reconocer que en ambos poemas el dios y el mortal se contraponen. Si los sucesos trágicos en la tierra se repiten en el Olimpo, el cariz de amarga desdicha no se presenta en aquellos que son denominados por siempre felices. Por eso el Aedo los concibe y los nombra como aquedés, sin penas, porque estas y sus desvelos por los mortales siempre son pasajeros, y si bien pueden consternar la vida de las deidades, no se ven perpetuamente alterados por ello. Al fin y al cabo, los dioses comprenden que los hombres son como las hojas de un árbol, claro. Como el resto de los personajes de Homero, los dioses tienen una personalidad definida y que pervive aún en la obra odiseica, pero dicha configuración no le pertenece por completo a la Edo. El perfil de las deidades se fue dibujando desde un pasado remoto que el poeta ayuda a difundir. Aun cuando algunos localismos todavía se reconocen, Hera sigue siendo la patrona de Argos y Esparta y de la esplendente Micenas, Pilo sigue reverenciando a Poseidón, el sacerdote Crises todavía puede llamar a Apolo señor de claros. Como entre los héroes, entre los dioses hay una serie más bien de timai, de honores que cada uno muestra con orgullo y que se empeña en hacer prevalecer sobre los demás. No obstante, Homero se guarda bien de asegurar que existe una armonía justa entre todos ellos. Temis es un orden adecuado que expresa la naturaleza divina y el concepto de divinidad que tenían los griegos. Hasta aquí son las semejanzas entre héroes y dioses, puesto que la maquinaria divina es manejada de forma muy especial en la épica homérica, y lo más seguro es una herencia de género, no es una invención de la Edo. Bruce Loudon define con claridad cómo se presenta esta maquinaria. Todo comienza con 3 elementos constantes en un canto épico. A saber, tenemos un consejo divino, las teofanías o presentaciones, manifestaciones de los dioses, y la ira sagrada. Son, digamos, las formas en que vemos a los dioses moverse. De tales elementos se desprende una presentación de 3 divinidades principales. El Dios Padre del Cielo, que preside el consejo y está de parte del héroe, aunque no intervenga de manera directa. Una deidad tutelar, que cuida del héroe y se manifiesta a él. Y una tercera divinidad antagónica, que busca su castigo o la muerte del héroe. Y el resultado es un triángulo divino que se presenta de manera general y a la vez particular durante el poema. Vamos a ver unos esquemitas de dicha presentación. Vamos a mover esto. Cuidado para que no se me vaya a caer. Y aquí vemos este protagonismo divino. Ajá. Lo podemos ver de manera general incluso en todo el poema. En el caso de la Ilíada, Zeus es obviamente el dios consejo, interesado en el héroe Aquiles, pero la deidad tutelar de Aquiles es Atena y el dios que siempre está en contra de él es Apolo. En el caso de la Odisea, volvemos a tener obviamente a Zeus como el dios importante, el dios consejo. Odiseo, hay cierta relación entre ese dios y Odiseo como héroe de la saga, pero Atena, que sigue siendo la diosa protectora de Odiseo, ahora se enfrenta a Poseidón, que lo vemos como el contrario. Ahora bien, de la misma manera podemos reconocer esto en algunos pasajes específicos. Cuando Hera pretende salvar a los aqueos de Zeus y recurre al ardid de su belleza, también podemos, a mi juicio, reconocer este triángulo, aunque el dios ocupa un doble papel, tanto el de juez como el antagónico, en tanto que la diosa no se halla sola, sino como acompañada de Poseidón. Entonces tenemos a Zeus, su interés por los aqueos no es tan claro, quizás si fueran troyanos sería más fácil verlo. Vemos a una Hera y a su paredro casi Poseidón,
acompañándola, y Zeus es aquí antagónico de los aqueos. También la reconocemos en otro momento particular, cuando la muerte de Héctor, donde los papeles de hecho se invierten entre los hijos de Zeus. Tenemos a Héctor como héroe, a Zeus como dios consejero, interesado en él, a Apolo como el dios ayuda para el héroe y a Atena como la diosa en contra. Y finalmente aquí, a diferencia de lo que ocurre en todo el poema de la Ilíada, Atena termina venciendo. Aun cuando este esquema, por ejemplo, ya en el mito iliádico, sí veríamos finalmente a un Apolo derrotando a Aquiles. Eso sería en cuanto a esta maquinaria divina en el poema o la presencia, pero la ira divina es el detonante de la acción de la épica y es evocada en los primeros versos de la presentación. Recordemos que fue Apolo quien dará pie a la disputa de los guerreros aqueos, o que Poseidón será el que persiga a Odiseo por haber cegado a su hijo, el monstruoso Polifemo. La deidad contraria entonces puede prevalecer o no, y de hacerlo será la ruina del héroe. En ocasiones, otra deidad puede tomar el lugar de juez. Por ejemplo, Hera lo hace cuando la muerte de Sarpedón y el intento de Zeus por salvarlo a pesar de su destino. No es extraño tampoco que el papel de protector lo cumpla regularmente la madre divina del héroe. Ese sería el caso de Tetis con Aquiles, tanto en el mito como en un poema posterior, cuando se enfrente con el también semidios Memnón, hijo de la aurora de Eos. La propia Atena, en más de una ocasión, parece la madre de alguno de los héroes. La reina Hera, que se apresura a proteger a Aquiles y casi ahogado en el janto, ella grita de espanto y desesperación. Incluso la propia Afrodita, con relación a Paris, tiene este sentido maternal. Las diosas siempre son más activas que los dioses en su amor por los mortales, como ya clamaba Calipso en la Odisea. Tampoco falta en la épica la mención de la vida particular de los dioses, aunque este aspecto no sea de igual peso a su relación con la trama heroica. Por ejemplo, no falta, aunque en alusión, los tres ámbitos o estratos del universo donde los dioses se hallan: el cielo, la tierra y el inframundo. O la mención de las teomaquias, que se pueden clasificar en dos tipos: las que ocurrieron distantes en el tiempo y solo merecen una mención pasajera, porque implicaron un momento de caos o de incertidumbre universal, y el segundo tipo, que es la teomaquia reciente, como la que aparece en la Ilíada y que de hecho toma un cariz juguetón. Causa una particular sorpresa la diluida presencia del destino. La imagen del hado, del fatum latino, que obliga a clasificar la visión romana como determinista, no es tan clara en Homero. Lo mismo parece el destino un poder que supera a los dioses, que una señal la cual podrían los dioses superar sin gran esfuerzo. Sin embargo, por lo regular, las deidades son más cooperadoras del destino que sus enemigas. Hera convencerá a Zeus de no alterarlo. Apolo advertirá a Patroclo de que está intentando forzar el destino. Pareciera que Zeus es el único dios capaz de conocerlo de antemano, pero lo vemos a veces ignorante y teniendo que levantar la balanza del destino para saber cómo va a morir o cuándo va a morir Héctor. Y en otra ocasión, Hera parece adivinar lo que su magno esposo ha decidido, entonces ella parece conocer el destino también. Ahora, los términos empleados por Homero al respecto son, como pueden ver aquí, Moira, Moira, Ker y Potmos. Le puse con ni, bueno, no importa, es Potmos. El primero hace referencia a la porción, a la parte que toca a cada quien, una especie de destino individual. De igual manera, Ker y Potmon señalan los momentos de muerte violenta, la primera, y de fatal suerte que provoca la última caída del héroe o del guerrero, el segundo. De nuevo, estamos hablando de destinos individuales, son destinos mortales, destinos de un ser. Es importante aclarar que nunca aparecen personificados en Homero y que Moira nunca es tripartita como lo será después en Hesíodo. El poder supremo del destino sobre la vida, manifiesto solo en contados pasajes, siempre está en relación con los dioses. En el mencionado canto 16, donde Sarpedón morirá y Zeus duda si debe salvarlo, Hera señala
que iría en contra de la Aisa. El término es tan antiguo como la edad micénica. Kirk supone que luego fue sustituido por Moira. Aisa será luego personificada como una diosa y se confunde con Ananke, la necesidad. Y serán llamadas entonces, tanto una como la otra, madre de las Moiras. Entonces, Aisa y Ananke es mucho más tardía, Aisa pareciera una gran diosa, una diosa destino. Sospecho, y esto es muy particular, que hubo un tiempo donde una gran diosa del destino regía antes que el rey de los hombres y los dioses. Bueno, el resto solo es fusión tardía. Frankel, que dedica al tema del destino unas cuantas palabras, concluye: es un tener que extraño y autónomo que el poeta solo puede aceptar como dato y que tanto los héroes como los dioses deben aceptar como premisa. Es como si existe, pero no me detengo a hablar de él. Los dioses, como apunta Mark Edwards, son empleados de tres maneras básicas por los poetas homéricos: para promover un contraste muy cercano al tono cómico entre infelicidad humana y tragedia humana con felicidad divina, para traer el pathos o la trascendencia humana por el contraste antes mencionado, y para permitirse en ocasiones manejar la trama por medios que de otra manera serían difíciles o imposibles. Los dioses, como espectadores, sirven además para subrayar la lucha de los hombres por sobrevivir a pesar de su destino fatal. No puede negarse que existe una estrecha relación entre los dioses y los hombres, y esto más allá de su semejanza física. Las deidades son las responsables de la iniciativa del hombre en sus acciones. Son grandes inspiradores de acciones nobles como de bajezas. Los dioses homéricos son presentados como los causantes de toda conducta humana. En dichas acciones, la deidad se muestra en un doble aspecto. Es metafísico, porque son la causa primera de una decisión humana, y físico, porque se presentan en persona para que su presencia divina conmueva o perturbe a un simple mortal. Dicha presencia divina que canta el Aedo es una certeza que de hecho comparte con su público. Esto es en opinión de los más destacados homeristas. No es un mero recurso estilístico. El hombre homérico es un hombre de fe. Es indispensable la fe en el hombre homérico. Y ya que hablamos del hombre homérico, cerremos con él. Se revela esto mucho más en la Ilíada que en la Odisea. Las deidades, por ejemplo, están más limitadas. En la Odisea son un panteón más jerarquizado, y esto ya es un preludio de lo que será el sentido teogónico de Hesiodo. Los dioses, que son garantes del cumplimiento del destino, son una pieza imprescindible porque en ocasiones tan extrañas como las de un Patroclo que, entusiasmado por sus victorias, pareciera que puede torcer el destino y ser capaz de destruir Troya si es que no interviene una divinidad. Y de nuevo todo esto es una sutileza homérica, porque pareciera que el héroe, que el mortal puede cambiar el destino, pero finalmente no lo hace por la intervención de los dioses. Juzgar al hombre homérico no es una tarea fácil. En principio hay que abandonar esta perspectiva cristiana de la dicotomía de alma-cuerpo. En Homero el humano es una unidad, el alma y el cuerpo son uno solo. Solo en la muerte, en algún desvanecimiento, nunca en vida, es que el hombre homérico se divide en cuerpo y alma. O sea, vemos partir el alma cuando el héroe cae. Por ello es que en su devenir no se percibe como una naturaleza escindida. El hombre, de hecho, es una unidad, una sola creación. El concepto mismo del alma en Homero no es tampoco lo que hoy concebimos. El alma homérica es una sombra, es una breve imagen de lo que fue en vida. El alma sin el cuerpo no está completa. La unidad se ha roto definitivamente y no hay vida en el alma, como no la hay en el cuerpo, sin ella. De igual manera, cada sensación espiritual no es únicamente del alma o del cuerpo, sino del hombre. Jean-Pierre Vernant asegura que el hombre homérico es un conjunto de órganos o de partes, físicamente hablando. Y es por esto que el hombre puede dirigirse a su menos, su pecho, su ánimo, como a su thimos, su pecho. Es una especie de diálogo, dice Vernant. Para Franklin, dicha conversación en realidad es un soliloquio, porque la unidad viva del ser humano lo permite.
De aquí que cuando el hombre sufre o rabia o piensa, lo hace por completo, lo hace con su cuerpo y con su alma, magnificando lo que sería el producto de una sola parte hoy en día. El hombre homérico se define por sus acciones, no suele ocultar profundidades, es auténtico, es directo. Ante las situaciones de la vida a las que se enfrenta, sabe que los impulsos que mueven su ánimo son obra de los dioses. Y parece que si no son adecuados, entonces no hay que hacerlos. Porque una deidad puede conducir al éxito, pero también al fracaso. Actúa entonces el hombre bajo un estricto código de conducta. Sin embargo, está de tal manera integrado a su entorno que no cuestiona, bueno, menos en la Odisea, mucho más en la Ilíada, menos en la Odisea sí hay más cuestionamiento, suele aceptar ese orden con resignación, incluso aunque lo lleve a la muerte. El hombre homérico es pasional en extremo. Retrata nuestro poeta hombres que saben que un hombre es lo que hace. Aquella pasión que los mueve, que los engrandece en el dolor y la muerte, porque es en ese momento en que alcanzan la fama, que es la única inmortalidad reservada para este ser efímero. No puede dejarse de lado, en un estudio del hombre homérico, aunque sea tan sucinto como esto, que hay marcadas diferencias, de todos modos, entre los hombres de un poema y los del otro. En la Ilíada y en la Odisea, las cosas son diferentes. Las aventuras de Odiseo revelan una nueva perspectiva en el sentido que el poema de la cólera de Aquiles. En primera instancia está la acción misma del poeta, mientras que en la Ilíada la acción corre a la muerte, en la Odisea quiere alcanzar la salvación. La voluntad divina mueve los hilos de Troya, la determinación humana es quien señala el rumbo de la balsa de Odiseo. Incluso el héroe central es diferente. El primero es rígido, impertérrito, se rompe en cataclísmica desventura. El otro es flexible, mutable, empeñoso, es un superviviente que emplea la razón más que la fuerza bruta. La Odisea y su héroe preludian al individuo arcaico con su interés en el pueblo bajo, en lo doméstico. Por ello, su héroe es ya el aventurero, es el reservado, el astuto, el calculador, y siempre está dispuesto al engaño. Características que acompañaron a los griegos hasta época romana tardía. Atrás han quedado ya estos héroes decididos y arrojados. El nuevo orden requiere nuevos modelos. Pero, como reconoce acertadamente Franklin, su héroe, el de la Odisea, es un hombre serio, duro y enérgico, y con toda su astucia persigue una alta meta, y la consigue gracias a su propia dureza. Y por eso vamos a finalizar viendo estos valores en el mundo homérico. El héroe homérico está constreñido, como vimos, por una serie de convencionalismos sociales, pero que él sabe le otorgan nobleza, y de ahí que los maneje con tal virtuosismo que resulta con mucho su dueño y no su esclavo. El heroísmo en el mundo homérico es con mucho una tragedia que conlleva el respeto a los dioses y a los pares de aquel héroe que enfrenta sus miedos y los supera. Esto ya lo vimos. Pero lo hace para entender, comprender su naturaleza. Para alcanzar este éxito personal debe poseer una serie de cualidades: lealtad, paciencia, resistencia, empatía, un sentido de vergüenza ante su comunidad y los dioses, para que cuando el héroe regrese a su pueblo luego de esta experiencia constructiva haya reforzado su timé, su honor, y con ello se gane el respeto de sus compañeros, de sus coetáneos, getairoi, entre quienes también se está incrementando esa timé, porque entre más seguidores tenga un héroe, más timé tiene. Una gran timé se acompaña también de un valor económico que está reflejado en fiestas, en regalos, mismos que refuerzan los lazos entre los hombres iguales, entre inferiores y superiores también. Es así que se establece todo un código heroico de honor, que es el que reconocemos en los dos poemas. Este código, sin duda, es una herencia del mundo marcial y competitivo de los antiguos pueblos indoeuropeos, y en su centro está mantener el honor, la timé, mantener el rostro en alto, como dice Dodds, que lo concibió como una sociedad de vergüenza, porque no se puede bajar por vergüenza la cara. Y ello solo se consigue a través de la excelencia bélica, que se vuelve la arete, la virtud de ese tiempo. La timé y la arete se manifiestan concretamente en la acumulación de botín, que es el que se expolia al vencido cuya timé ya ha sido borrada,
o se adquiere a través de una red de alianzas amistosas, de una getairía, con aquellos que reconocen la arete del héroe. La virtud marcial que él posee es el rasgo de su prestigio honroso y se extiende más allá de la muerte, porque la fama trasciende los tiempos y otorga la inmortalidad. Ciertos actos, especialmente aquellos que implican arriesgar la vida, conllevan entonces la gloria, kidos, kleos. Ese es el fin último del código heroico. Esta gloria de un pueblo belicoso solo se obtiene en el baño sangriento de la contienda. La muerte violenta es la bella muerte en Homero. Con esa se premia al héroe para la eternidad. Es un código añejo, entonces se va a ir anquilosando, y con el cambio brutal luego de la caída micénica, la sangre será tanta y la cobardía se enseñoreará, haciendo de la Timé ya un vago recuerdo. La fama inmortal va a descansar ahora en la resistencia, en soportar los ataques furiosos del devenir y volver a la patria, aunque el nuevo héroe aún busque la piedad divina, el reconocimiento de sus iguales, simbolizado en el botín tesoro y en la voz del poeta. Ya en sí el código de la Ilíada está desdibujado en la Odisea. Muy bien, le vamos a dejar aquí. Con esto terminaríamos lo que es propiamente los poemas homéricos, pero vamos a ver la siguiente clase a los otros Homeros. Que estén bien.